y, y también aquellos hermanos, predicadores, pastores, siervos suyos que abren tu palabra. Concédeles también, Señor, de nuevo, humildad, guárdalos del error y que sobre todo la predicación sea cristocéntrica. Y confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos auxilia. Tú conoces nuestra debilidad. Hacemos una obra espiritual. Confiamos que con el poder de tu Espíritu, lejos de toda fuerza humana, líbranos de hacer esto, Señor. Toma la mente, el corazón de los que enseñan su palabra en esta mañana. Auxilia al hermano Pastor Diego allá en México y a todos aquellos hermanos que están o vayan a estar predicando tu palabra. Tu iglesia aquí en Grecia, bendícela. Y que tanto tu membresía como aquellos que nos visitan podamos salir de aquí, Señor, diciendo, el Señor habló, ayúdanos a poner en práctica el mensaje. Como alguien decía, el sermón no ha terminado, ahora nos toca vivirlo. Que con esa convicción salgamos para gloria y alabanza suya. Amén. Pueden abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5 y el verso 4. Mientras van ahí, nada más una aclaración. Doy gracias a Dios por el hermano Olger que me hizo ver algo de hoy hace 8. Yo dije que probablemente Marcos recibió el evangelio por parte de Pedro, pero usé la palabra dictado. Y indagando tanto en la palabra como en la historia, no hay registro que haya sido dictado. De manera que lo que se quiso decir fue que Pedro le transmitió el evangelio a Marcos. ¿Ok? Y Marcos ya luego, inspirado por el Espíritu Santo, lo redacta. Por eso se cree que el evangelio de Marcos es realmente el evangelio de Pedro, ¿verdad? Marcos en ese sentido fue un vocero de Pedro. Entonces, gracias hermano Olger por esa observación. La semántica es importante, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se quiso decir. Gracias, hermano. Mateo 5:4. Estamos viendo las bienaventuranzas y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, la segunda bienaventuranza según Mateo. Digo según Mateo porque Lucas también nos da bienaventuranzas, pero Mateo es más detallista en ellas. Dice entonces el verso 4, leo en la Biblia Reina Valera del 60, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El título del sermón se llama La tristeza que Dios mismo consolará. La tristeza que Dios mismo consolará. La segunda bienaventuranza en este hermoso sermón. En la revisión de las sociedades bíblicas trinitarias, el texto dice, bienaventurados los que están tristes, porque ellos recibirán consolación o serán consolados. ¿Ok? Mis hermanos, es interesante cómo en el Antiguo Testamento Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley moral de Dios, ¿recuerdan? Y luego entregársela al pueblo. En el Nuevo Testamento vemos ahora a Jesús subiendo al monte para dar a sus discípulos un sermón donde desarrolla el espíritu de la ley, es decir, la interpretación misma de Jesús acerca de la ley moral de Dios. El sermón del monte es la ortopraxis, por decirlo así, cómo poner en práctica la ley moral de Dios. Moisés sube al monte y le entrega la ley. Ahora Jesús sube a un monte y nos da la interpretación de la ley. Moisés le dio al pueblo la ley. Jesús vino para darnos la gracia, para entonces cumplir la ley. La promesa del nuevo pacto, mis hermanos, era darnos un nuevo corazón para el pueblo del pacto, para que no solo
pudiésemos comprender la ley de Dios, sino para ahora también con ese nuevo corazón ser capacitados con la gracia de Dios para cumplir la ley en nuestras vidas. Es importante, mis hermanos, recordar el contexto de estas bienaventuranzas. Hoy voy a ampliar el contexto que hoy hace 8 di. Recordemos que estamos en el contexto del Evangelio de Mateo, y Mateo introduce su Evangelio dándonos la genealogía de Jesús, de modo que su propósito fue presentarle a Jesús a los destinatarios que eran los judíos, y ese es el destinatario del Evangelio de Mateo, principalmente los judíos, y Mateo empieza con la genealogía, con el propósito de enseñarles a ellos que Jesús es el rey davídico, Él es el rey esperado. De manera que Él entonces les da evidencias en su genealogía y todo lo que Él narra para demostrar que Jesús realmente era ese rey esperado, quien heredaría el trono de David por siempre. Ahora Jesús, como heredero del trono, de hecho, inicia su mensaje real diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él inaugura el reino. La bienaventuranza de hoy hace 8, de hecho, nos decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vino a inaugurar el reino y lo va a consumar en su segunda venida. Con su primera inaugura el reino y con su segunda venida Él lo consumará. Sabemos que el reino ya se ha acercado y estamos en el reino de Dios, pero por otro lado esperamos la consumación del reino de Dios. De manera que estamos en el ya, pero todavía no. ¿Sí? Estamos en el ya, pero todavía no. No se ha consumado 100% el reino. La semana pasada comentamos que las bienaventuranzas expresan la conducta o el carácter del ciudadano del cielo. Son las expresiones de nuestra idiosincrasia celestial. Y así como estamos en un reino en el cual esperamos su consumación, estas bienaventuranzas las tenemos nosotros ya viviendo. Si usted es creyente y ha nacido de nuevo, como vimos hoy hace 8, ya usted es pobre en espíritu. Pero así como el reino no ha sido consumado aún, nosotros no somos 100% pobres en espíritu, porque estamos aún viviendo en esta naturaleza pecaminosa y estamos lidiando con ella. Pero cuando el reino se ha consumado, también esa bienaventuranza será consumada en nosotros. Solo el que pone su fe, su confianza en Jesús para salvación, puede alcanzar de manera perfecta esa justicia que Dios demanda y pasar de muerte a vida. Para entonces comenzar a ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo, mostrada en estas bienaventuranzas expresadas acá, las cuales son expresiones del carácter de Dios, o de Cristo, perdón. Usted dirá: ¿cómo entonces puedes calzar de que bienaventurado el pobre en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos? Bueno, Jesús es esa expresión al 100%. Jesús dijo: yo no he venido a hablar mis palabras. ¿Cuáles palabras vino a darnos Jesús? Las del Padre. Yo no hago lo que yo quiero, yo lo que oigo del Padre, eso hago y eso digo. Él es el mejor ejemplo de un pobre en espíritu, en el sentido y en el contexto que lo hablamos hoy hace 8. Por eso las bienaventuranzas son el carácter de Cristo, expresadas son 100%, que nosotros debemos ir desarrollando. Dice Colosenses 3:16, recuerden que hablemos con salmos, con himnos, cantando. Nuestras conversaciones deberían ser cada vez más bíblicas. No precisamente recitando versículos, pero sí el contenido nuestro debería ser un contenido bíblico, en cómo pensamos y nos expresamos. De manera, hermanos, que entonces las bienaventuranzas son esas expresiones que determinan la conducta del que dice haber nacido de nuevo. Por lo tanto, las bienaventuranzas son también una manera de hacer reflexión interna, a ver si yo realmente soy hijo de Dios. Porque si estas bienaventuranzas no se están mostrando en mi vida, puede ser que yo no sea un bienaventurado, sino un malaventurado o un maldito. Esa es la palabra que contrasta la bienaventuranza. Pues sos bienaventurado o sos maldito. Ahorita lo vamos a ver. Habiendo entonces introducido un sermón con estas palabras, ahora entonces comencemos con el primer encabezado de hoy. Lo que no significa esta bienaventuranza. Vamos a usar el mismo modelo que usamos hoy hace 8, que no es la bienaventuranza, que no significa, luego que sí significa, ¿sí?
¿Cuál es lo que implica? ¿Qué recompensa, qué promesa hay en esa bienaventuranza? También, ¿qué tiene que ver con Jesús, esa bienaventuranza? Hermanos, entonces les voy a dar unos ejemplos de lo que no significa esta bienaventuranza. Recuerde que les dije que la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria traduce bien el versículo, de modo que no dice los que lloran, sino los que tienen esa tristeza. Se lo leo otra vez: bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. De manera que, si usted lo lee en la Reina Valera, dice los que lloran. Entonces los que no lloran, no. Porque, hermanos, ¿cierto o no? Ustedes, hermanas, lloran más que nosotros los hombres. ¿Cierto o no? Es un asunto biológico, de diseño de Dios, es un asunto emocional. Ustedes son más emocionales que nosotros, son más sentimentales, ¿verdad? Tienen esa parte importante en la familia y lloran más que nosotros los hombres. No es que los hombres no lloremos. Tras de eso, vivimos en una cultura que por lo general, ¿qué es lo que le dicen los papás a los chiquitos? No llore, los hombres no lloran, ¿verdad? Y venimos así. Entonces, tras de eso, nos han alterado los genes, ¿verdad?, del ADN, inyectándonos esa cultura machista. No, los hombres no lloran. No, los hombres deberíamos llorar. Ahora, digo esto porque entonces saquémonos de la mente que es el llanto de las lágrimas de que se trata esta bienaventuranza. Puede que esta tristeza incluya lágrimas o no, ¿verdad? Por ejemplo, los pastores de acá, el hermano Diego y yo, somos en esa parte un poco diferente. Él ha expresado, ¿verdad?, que a él le cuesta un poco más esa parte. Yo de repente a veces me quebranto, aunque a mí me cuesta también que salgan lágrimas. Pero los dos nos quebrantamos. A uno se le nota más que al otro. El punto entonces no es llorar y tirar lágrimas. El punto es la tristeza, el estar quebrantado. Eso que nos hace sentirnos tristes. Entonces, tenga eso en mente en lo que vamos desarrollando los ejemplos. Entonces, lo primero es que no entendamos que entonces los que no lloran no son bienaventurados. No es que los que, como el dicho, ¿verdad?, anda como la Magdalena, ¿verdad? No. Imagínense entonces la Llorona. Sería súper bienaventurada. No se trata de eso, no se trata de lágrimas y de llantos. No se trata de lágrimas. Imagínense entonces los niños, ¿verdad? ¿Cuánto no se la pasan los niños llorando? No se trata de eso. No es un sufrimiento, dolor o tristeza, tampoco, por haber sido atrapado en algún pecado. Usemos al niño de ejemplo. Digamos, el niño está en casa, ya él sabe las reglas, ya es consciente de su pecado, ya sabe que no debe mentir. Y usted le pregunta algo porque sabe que algo está pasando y él dice una mentira. Y es atrapado en la mentira. Entonces el niño ahora se entristece porque sabe que le toca, ¿verdad? Pero ¿qué le hace entristecerse? ¿Que pecó contra Dios? No. Se le puso triste porque tal vez siente vergüenza con los papás y sabe que va a tener que llorar porque le toca disciplina. Así debería ser, ¿verdad? Si se rompen los mandamientos de Dios en casa, ameritan disciplina. Ese es el marco de disciplina que al menos yo uso. Algo fuera de ese marco, yo no aplico disciplina a mi hijo. No es el tema, pero por aquello. Si mi hijo rompe un vaso, porque estaba ahí comiendo, hizo así, rompió un vaso, tal vez mi vaso preferido, digamos que yo tengo un vaso preferido, yo no le voy a pegar a él porque, o a disciplinarlo porque rompió el vaso preferido. Pero si él miente, sí. Si él me deshonra a mí o a la mamá, sí. Porque eso está dentro del marco de la ley de Dios. Entonces no es eso. Ahora aplíquelo a nosotros como adultos. Qué sé yo, que fuimos atrapados los que trabajamos en empresas, ¿verdad? Y de repente nos mandan a hacer un reporte. Y el jefe, a mí me ha pasado, que depende del reporte, nos dicen, arregle un poquito los números, maquíllelos. ¿Qué es eso? ¿Qué nos están poniendo? Una situación de mentir, ¿verdad? Porque hay que presentar un reporte, entonces démosle una cara que no es, démosle los números que no son a los jefes. No va a pasar nada. Entonces, y si nos atrapan, vamos a sentirnos apenados, tristes, humillados, pero eso es por causa de nuestro pecado. Entonces, ese no es bienaventurado. Dios no está diciendo ahí, bienaventurado cuando te atrapen por portarse mal. No está diciendo eso. No es tampoco el sufrimiento o dolor o tristeza pecaminosa que puede sentirse alguien producto de la conmiseración. Hay personas que pasan conmiserándose. ¿Qué es eso? Bueno, son los que pasan diciendo, pobrecito yo,
a mí nadie me quiere, todo me sale mal, y pobrecito yo, y pobrecito yo. Eso es conmiseración. Ese tipo de tristeza no es la que la que está hablando acá, no es esa bienaventuranza. Eso es pecado. Eso es producto de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál pobrecito yo? Usted merece eso y más. Entienda lo que la Biblia dice de la corrupción del hombre y la depravación radical, para que aprenda más bien a dar gracias. No es eso entonces. Tampoco es el sufrimiento, dolor o tristeza por no tener lo que impíamente se desea. No es por entonces no tener lo que yo codicio, por ejemplo. Hay personas que están tristes porque, y eso le pasa a uno como niño, ¿verdad? Es que yo quiero aquel juguete y yo quiero aquella pijama. Y siempre quise eso y no lo tengo y estoy triste. Y tras eso sale el primillo, ¿verdad? Rajando y él sí lo tiene. Más triste me siento yo. A nivel bíblico, tenemos un ejemplo no muy grato. Segunda Samuel, ahí va a estar en la pantalla, Segunda Samuel 13, 1 al 2. Vea este ejemplo bíblico, hermanos, de lo que no es esta tristeza. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, el hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado. ¿Ven la palabra angustiado? ¿Por qué? Hasta enfermarse. Ve el martirio de esta persona por Tamar, su hermana. Pues ella, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Y la historia termina horrible. Ahí la pueden leer. Pero entonces Amnón está codiciando algo y se siente angustiado. Tiene ahí algo emocional dentro de él porque no obtiene lo que desea. Eso no es ese tipo de tristeza que la persona se puede sentir bienaventurada. Un ejemplo más, no es el sufrimiento o dolor o la tristeza por causa de este mundo y la caída, por ejemplo, de la estabilidad económica o del sistema de divisas que mantienen a una familia a flote, o por el alza de la canasta básica que llevan más y más familias a la pobreza y al quebrar negocios. O sea, todo eso no es bienaventurado. Ni tampoco estar triste o angustiado por nuestro país, ya que el país ha sido entregado en manos del viejo desorden mundial, ¿verdad? Así le llamo yo, un viejo desorden mundial, porque no es ni nuevo ni es ordenado, sí es mundial. Y Costa Rica ya ha sido entregado a eso. Gobiernos atrás ya lo han entregado, nosotros estamos en esas manos, políticamente hablando. Y eso trae tristeza, eso no trae esperanza, eso podría angustiar a muchos costarricenses. Hay grupos luchando en contra de eso, porque están angustiados, están tristes, porque se ha entregado el país al viejo desorden mundial. Ahora, eso no es sentirnos desamparados, desesperados, sin esperanza. Eso no es, dice Apocalipsis 18:15, también está ahí en la pantalla. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Qué va a pasar con las personas, hijos de este siglo, hijos de este mundo, que no están en el reino de Dios? Dice el texto que se van a lamentar y llorar. En este texto Juan está usando la caída de Babilonia, y Babilonia es un ejemplo tipológico para relatar la caída de todo el sistema mundial universal. Una caída final del sistema, de la bestia, el mundo, todas sus idolatrías. Y el mundo llorará por ver sus riquezas convertirse en nada, todos sus ídolos convertirse en nada. ¿Y qué va a hacer el mundo? Llorar, se va a entristecer, sufre. Eso no es lo que la bienaventuranza nos quiere decir. Eso está lejos de la bienaventuranza. Dice William Hendrickson comentando ese texto de Apocalipsis, la gente se entristece por muchas razones: enfermedades, dolor, luto, pérdida material, orgullo herido. Todos esos son ejemplos totalmente contrarios a la bienaventuranza. Por lo tanto, esta bienaventuranza no es para todo el mundo.
El mundo llora y sufre, y a muchas veces, si no casi todas, es por puro egoísmo. Por ejemplo, la gente quiere casarse y muchas veces nos casamos porque este es nuestro pensamiento. Quiero casarme porque esa relación va a traer un beneficio a mi vida. ¿Cierto? Es egoísmo, por eso yo me casé siendo cristiano, porque esa relación va a traer un beneficio a mi vida. Ya me voy de mi casa. Ya por fin una compañera. Ya por fin alguien con quien evangelizar, decía yo. Ya no tengo que esperar que otro me diga que sí para yo no ir solo. Ahora agarro a mi esposa y me voy. Pero era centrado en mí. Y siendo cristiano, pero que esa es su naturaleza pecaminosa. Luego vienen los hijos y pensamos en los hijos. ¿A qué beneficio me va a traer ese hijo a mí? Y siempre soy yo. Eso es fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasa cuando el matrimonio no es lo que esperábamos? Sino más bien aquella frase, aquel programa, el matrimonio es más bien como el demonio, ¿verdad? ¿Recuerdan una frase de un programa que decían eso? El matrimonio es como el demonio. Ya entonces sufrimos. Ese sufrimiento que puede traer cuando el matrimonio ya no es lo que yo esperaba, tampoco está lejos de la bienaventuranza. Eso es producto de nuestro egoísmo y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué si los hijos no son lo que esperábamos? Salieron unos malagradecidos, ya crecieron, se olvidaron de papi y mami, tanto que sufrimos, nos trasnochamos, nos desgastamos por ellos y unos malagradecidos. Y sufrimos por eso. Es más, si se fue al mundo y me hace llorar porque no sé ni dónde está. Estoy relatando quién era Wilmer y cómo le hizo sufrir a mi mamá. Bueno, esos sufrimientos no son bienaventurados, no tienen que ver con la bienaventuranza. Eso es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. En ese sentido, entonces, a nosotros los cristianos, más bien, la Biblia nos exhorta a no estar tristes. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. La Biblia nos manda a regocijarnos todo el tiempo. ¿Ok? En este punto, hermanos, espero haber descrito lo que no significa ser bienaventurado, ¿verdad? O llorar por estar triste o llorar. Describamos lo que sí es esta bienaventuranza. ¿De qué se trata entonces? ¿Qué significa? Ahora quiero recordarles que el bienaventurado es más que feliz. Es esa persona que está en un estado de bendición. Por eso decimos que es más que dichosos. Estamos viviendo la vida de Dios en armonía con Dios, en relación con Dios. Eso es bienaventurado. Somos bienaventurados porque recuerdan el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado el varón cuyo pecado no es tomado en cuenta, cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Romanos 4:8 también Pablo lo cita ahí. Entonces, ¿qué significa esta bienaventuranza? Eso me lleva al siguiente encabezado, entonces, lo que realmente significa llorar o estar triste. Para comprender bien esta bienaventuranza se debe tomar en cuenta las bienaventuranzas como tales, por ejemplo, la anterior y las posteriores. Voy a citar por ahora la posterior, los pobres en espíritu. Ellos se dan cuenta que ofenden a Dios y están sensibles a sus conductas. Recuerdan, los pobres de espíritu es aquellos que no se autoperciben o no se perciben autosuficientes. Son aquellos que más bien necesitan y están conscientes de la necesidad de Dios. Y una de esas necesidades son su perdón, su salvación, porque ellos saben que no acotan nada, son indigentes en cuanto a lo que pueden aportar para su salvación. Ellos saben que no pueden dar nada. Son mendigos espirituales. Entonces, ¿qué significa entonces el llorar? El llorar va de la mano también con ser pobre en espíritu, porque hay una sensibilidad. Ahora bien, el texto de estudio no dice que todos los que lloran. Quiero empezar por ahí. El texto dice bienaventurados los que lloran, pero no dice todos los que lloran, porque no todos los que lloran son bienaventurados, ¿verdad? Como ya hemos dicho. No todos los que lloran son bienaventurados. No todos los que lloran van a ser consolados tampoco. La tristeza que está
el Señor enseñándonos ahí, el mismo Cristo enseñándonos en esta bienaventuranza, tiene que ver con lo santo. Es una tristeza santa. Por lo tanto, solo los santos la experimentan. ¿Y quiénes son los santos? Los que tienen que esperarse años para que cierto grupo religioso los valide como santos. No. La Biblia dice en su raíz etimológica que la palabra santo quiere decir gente apartada para. Dios aparta gente de la masa de gente, la saca fuera del mundo para que vivan para su gloria y lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esos que son apartados van a ser parte de esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque también son pobres en espíritu, van a tener hambre y sed de justicia, como es otra bienaventuranza, y Dios mismo entonces los ha apartado para ese fin incluso. Permítame darles algunas ilustraciones bíblicas en cuanto a lo que es llorar y a quienes aplican esta bienaventuranza. Y primero lo vamos a ver en contexto externo, es decir, hacia afuera. 1 Corintios 5, del 1 al 2, ustedes saben lo que está pasando ahí. Hay un caso de inmoralidad que ni en los gentiles se escucha, ¿verdad? Un fulano está enyuntado, por decirlo así, con una mujer que aparentemente era la esposa de su papá. Se cree que es así. 1 Corintios 5, del 1 al 2. Y dice, es que está bien pequeñito ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Ojo la pregunta. ¿No debierais más bien haberos, ¿qué? Lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Esa palabra, lamentados, es la misma palabra griega que el Señor Jesucristo está usando en la bienaventuranza. En este caso de inmoralidad que Pablo juzga, Pablo mismo exhorta a la iglesia en cuanto a su actitud, en cuanto a ese pecado, para con ese pecado. Y debieron haber llorado, o sea, se debieron haber lamentado. Se tuvieron que haber entristecido y lamentado en lugar de ser indiferentes y tolerar ese pecado. La iglesia debió haber puesto en práctica esta bienaventuranza, entristecerse por el pecado en la iglesia. Entonces, vamos ya entendiendo de qué se trata llorar. Tiene que ver con lo santo, tiene que ver con el pecado. En este caso, si en la iglesia hay pecado, los miembros deben, número uno, entristecerse. Antes de ser rápido para juzgar, y somos rápidos para juzgar, antes de ver, ahora sí, hay que pensar en una disciplina, hay que ver de qué forma se trata con eso. Antes de todo eso, que depende del caso, amerita esas cosas, depende del caso, no. Lo primero que debemos hacer, sentir, es tristeza, dolernos. ¿Por qué? Porque la iglesia está haciendo de mal testimonio. En primera instancia, porque Cristo se está doliendo, porque el pecado afecta y le duele a Dios. ¿Ven? Porque en primera instancia estamos siendo malagradecidos con Dios. Porque en primera instancia, como iglesia, no lo estamos glorificando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el testimonio público. En este caso, el testimonio público de esa persona era fatal para con la iglesia. Y la iglesia debió haberse lamentado. ¿Qué hacía? Se hacían de la vista gorda. No está pasando nada. Y eso es incorrecto. Bienaventurados los que lloran, los que están tristes. Aquí entonces lanzo preguntas a modo de aplicación. ¿Nos duele también el pecado de otros? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Es más bien a poner el dedo en la llaga, ser rápidos para juzgar, buscar disciplinas, etcétera? ¿O debería más bien dolernos primero y venir con un corazón dolido ante Dios? Señor, está pasando esto, me duele, porque somos parte del cuerpo. Y desde ya en oración dolidos buscar restauración.
Entonces, mis hermanos, esa es en primera instancia lo que debemos hacer cuando hay pecado en la iglesia. Un segundo ejemplo, 2 Corintios 12:21. Dice Pablo acá en la segunda carta, eso fue la primera carta, en la segunda carta dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, en la misma palabra griega, tenga que entristecerme. Porque Pablo, por muchos de los que antes han pecado, pero Pablo, todos pecamos. ¿Por qué vas a entristecerse? Y no se han arrepentido. Ese es el punto en cuanto al pecado en la iglesia, que debemos entristecernos. Aún nos arroja más, porque todos pecamos. Lo que debe entristecernos más es que no haya arrepentimiento en esa persona. ¿Y eso qué es lo que implica? Leamos el texto. ¿Qué implica eso? No se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El punto, cuando alguien no se arrepiente, es que probablemente no tiene el don del arrepentimiento, por lo tanto, no es salvo. Sí, porque todos pecamos. Hemos dicho muchas veces, cuando alguien quiere ser miembro, aquí no aceptamos gente perfecta, porque todos pecamos, pero sí queremos gente que se arrepienta cuando peca. Ese es el punto, y por eso predicamos, y por eso todos deberíamos salir aquí un poquito arrepentidos, o mucho, ¿verdad? Entonces el texto es claro, ambos ejemplos manifiestan el sentir del ciudadano de la ciudad celestial, en esa manifestación del carácter de nuestra idiosincrasia celestial, al ver el pecado en la congregación. Entonces se duele y se lamenta, especialmente si no hay arrepentimiento. Hermanos, nos preocupa entonces la santidad de la iglesia, nos entristece ese dolor que a veces se percibe en las iglesias, ese dolor a pecado. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que a usted le ha entristecido en la iglesia? Usted tiene que haberlo entristecido algo en todo el tiempo que usted está en la iglesia, ¿cierto? Hemos pasado por circunstancias que si usted es cristiano, tal vez en el proceso actuamos mal, primero juzgamos y primero esto y lo otro, pero aunque no esté de primero la tristeza, ahí está, en algún proceso estuvo la tristeza. ¿Por qué? Por eso. Y yo espero que así sea. Si usted es indiferente a esas cosas, bueno, el sermón me ayuda a mí a decirle a usted, examínese, porque si usted es indiferente y no le duele y no le preocupa lo que pasa en la iglesia, entonces, ¿qué le pasa? Ponga sus pies en la tierra, está en una iglesia. Y se supone que todos debemos dolernos. No entristece la conducta despreciativa que a veces se tiene hacia el mismo Jesús, porque cuando despreciamos la iglesia estamos despreciando a Jesús. Hay personas que cambian la iglesia por actividades. Hoy personas no están aquí porque cambiaron la iglesia por otras actividades. A mí me entristece eso, yo espero que usted también. Personas que anhelamos que estén acá, pero personas que estamos orando por ellas, personas que estamos alimentando también. Pero en su actitud desprecian a Cristo al despreciar a su iglesia y eso nos entristece. Y es inevitable pensar entonces, ¿por qué dicen que son si con sus hechos lo niegan? Dice Jesús, ¿por qué dicen que me aman si no guardan mis mandamientos? ¿No se duele usted al ver el estado financiero de la iglesia? Al ver que tal vez la iglesia debería estar para más, tal vez no. Y no sabemos las razones, pero entristece, ¿verdad? Porque cuando con nuestras ofrendas no adoramos a Dios, bueno, mis hermanos, sin ofrenda no podemos pagar el local. Y si no pagamos el local, ¿a dónde nos vamos a congregar? ¿Abriría usted su casa? ¿Quitaría usted algunas paredes en su casa para que nos congreguemos en su casa? Yo casi que sé la respuesta. Entonces, ¿por qué? Con más razón debemos ofrendar. Ahora, no solamente para eso. La Biblia nos manda, y una iglesia, debemos orar para que la iglesia sostenga o tenga la capacidad de sostener a obreros. Y no solamente pastores, sostener diáconos, sostener misioneros. Ahí es donde deberían ir los fondos de la iglesia. Una iglesia que pueda decir con sus finanzas, oye, no, compremos tratados, hay dinero para invertir en evangelismo. Invirtamos en más seminarios. Digámosle al hermano Anilo que nos capacite aún más. Y nos unimos fuerzas en recursos, en corazones, en mente. Entonces me entristece a mí
ojalá que a usted le entristezca también. De manera que entonces esa tristeza, ¿a dónde vamos? A un psicólogo. Vamos a Dios y ahí nos entristecemos con Él. Señor, ayúdanos. Entonces cuando yo me entristezco, yo empiezo a ser parte también de la solución. Señor, entonces dame a fe, a mí, para entonces ofrendar más. Y yo me llevo la bendición, porque más bienaventurado dar que recibir. Alguien decía en un canto, que no le podemos ganar a Dios en dar. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Si usted dice que ama a Dios y ama su reino y quiere que el reino se extienda y que el rey venga, porque antes cantábamos, sí, el rey ya viene, ven Señor Jesús, sí, qué bonito cantarlo, qué bonito, pero si usted no abre su corazón y su ser a Cristo y tampoco abre su billetera, el reino no se expande. Se necesitan recursos y los recursos vienen de nosotros mismos. Nosotros no estamos afiliados al gobierno como la iglesia o la secta, ¿verdad?, católica, que recibe millones porque recibe subsidios de sus impuestos y de los míos. Mis hermanos, esa es la tristeza con respecto al pueblo. Como que Nehemías 2, del 2 al 4, él estaba triste. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Señor, ¿cómo no voy a estar triste yo si vienen personas acá y había un hormiguero acá? ¿Cómo yo no voy a estar triste, Señor, si eso me da vergüenza? ¿Cómo no voy a estar triste yo, Señor, si mi casa está limpia? Y si yo invito a alguien a mi casa, mi esposa y yo hacemos lo posible porque esté limpia. ¿Cómo es posible, mi Dios, que tu casa aquí, donde nos reunimos nosotros, esté sucia y haya ese hormiguero? Eso me entristece. Pero cuando oramos, algo hacemos, hermanos. No nos podemos quedar así, ay sí, qué problema. Hagamos algo. Debemos ser proactivos. Si decimos amar, se da, se hace. Tal vez no tengo que dar, haga algo. Si dice amar. Pero si es pasivo, indiferente, eso da tristeza, hermanos. No era así Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Se entristeció. ¿Y luego qué hizo después de que se entristeció? Oró y ayunó. Y luego hizo algo. No esperó a que, esa gente, voy a orar para que la gente en Jerusalén haga algo con los muros. Fue el instrumento para que Dios hiciera algo con los muros. Bienaventurado entonces el que llora. A Nehemías le dolía que el pueblo de Dios estuviese puesto en vergüenza. Nos debería doler y entristecer, como algunas iglesias también ponen en descrédito el cristianismo, ponen en ridículo la persona del Espíritu Santo, cuando actúan como gente bailando heavy metal durante el culto público. Eso también nos debería entristecer. Cuando vemos las iglesias ahí profanando la palabra de Dios, ridiculizando el cristianismo, y todo eso lo denunciamos, pero también veámonos a nosotros mismos, hermanos. Son bienaventuranzas los que experimentan esa tristeza a ser también testigos del pecado ajeno. Es una tristeza que el mundo no conoce. Hermanos, el mundo no conoce esta tristeza. Nunca la van a experimentar. ¿Cuál es la tristeza que el mundo experimenta? Lo dice el mismo Pablo. Esa cita no está, pero vamos a ir rápidamente nada más a 2 Corintios capítulo 7. En 2 Corintios capítulo 7, Pablo también nos describe, nos hace un contraste entre la tristeza que es de Dios y la tristeza que es del mundo. Y dice el verso 10, 2 Corintios 7, 10. Del 9 dice, pero ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, ven ahí la tristeza, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra gente. ¿Por qué, Pablo? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento.
¿Y qué es la que es según el mundo? Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo produce depresión, suicidios. Eso es lo que produce la tristeza del mundo. Pero la que es la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Alguien decía, no, Judas fue salvo. Ese texto me dice a mí que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento y la del mundo, muerte. Si Judas fue y se suicidó, ¿cuál de las dos tristezas sintió? Pedro sintió la tristeza de la vida, del arrepentimiento. Él fue bienaventurado porque lloró por su pecado. Judas no, fue lágrimas de cocodrilo y fue y se suicidó. Eso me lleva también, mis hermanos, a que entonces no solamente veamos el pecado que hay en las iglesias y podría haber en nuestra iglesia, incluyendo esa indiferencia, sino también veamos el pecado nuestro. El Salmo 51 es David arrepintiéndose por el pecado ajeno, no, por su propio pecado. El rey David, un cristiano, un nacido de nuevo. Y en el verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Esa tristeza es la que nos identifica como ciudadanos del cielo, la que nos pone en la casilla de los bienaventurados. Por eso, y no es que promovamos el pecado para que usted se arrepiente y experimente esta tristeza bienaventurada, no. Es que pecamos, así como David. El punto es, si nos entristecemos como David y si lloramos por nuestro propio pecado también, ¿cuán sensible estamos? Mis hermanos, David no estaba sensible. El pecado lo había endurecido. Llega el Espíritu Santo usando al profeta Natán y le encara con su pecado. Y es el Espíritu Santo también quien suaviza su corazón porque se había endurecido y lo lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cuánto entonces nos arrepentimos nosotros? Sermón tras sermón, sermón tras sermón. Si su vida no cambia, sermón tras sermón, analícese. ¿Sos cristiano o no? Deberíamos experimentar tristeza y arrepentimiento. No precisamente que soltemos lágrimas en su corazón, en usted con Dios. Arrepentimiento. Señor, ayúdame, perdóname. En ese sentido, el salmista se entristecía. En Salmo 119, 136, él dijo, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Salmo 19 es un salmo, expresa las maravillas de la palabra de Dios. El salmista dice, lloro, mi llanto, mi tristeza, es porque no veo a tu pueblo guardando tu ley. Debemos llorar, papás, mamás, porque no vemos a nuestros hijos guardar la ley. Debemos llorar porque no guardamos su ley. No debemos ser alcahuetas. Debemos llorar por eso. Debemos llorar por la salvación de nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Y con lágrimas por la salvación de alguien que usted sabe que no es salvo. De alguien que usted sabe que va camino al infierno. Y usted llora por esa persona. ¿Cuántas lágrimas ha llorado usted por un familiar que usted sabe que no va camino al cielo? De rodillas. Porque usted ora, llora y llora por esa persona. Debemos llegar ahí, a de verdad. Y ahí sí incluyo gotas de lágrimas. De ahí sí incluyo gotas de lágrimas, mis hermanos. En ese sentido, analicémonos porque hay indiferencia en nuestros corazones. Hemos dejado de orar por los perdidos. Hemos dejado de orar por ellos. Qué bonito es la soberanía de Dios y qué bonito los decretos de Dios y qué bonito la elección soberana de Dios. Sí, pero eso no elimina nuestra responsabilidad ni quita nuestros afectos en cuanto a nuestro deseo de ver el pueblo de Dios viniendo en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. ¿Acaso no era así el sentimiento de Pablo? Pablo decía, yo hasta deseo ser anatema para que todos los judíos entren. Y con lloro y llanto él desea eso.
¿Cuál es mi reacción cuando somos confrontados por el predicador? ¿Hay en mí indiferencia? ¿O hay tal vez apatía? ¿Ya estoy acostumbrado a la rutina del domingo? ¿O realmente estoy con un corazón sensible? Mi corazón está de carne. O se ha hecho una ampolla ahí, como cuando usted va y agarra la pala otra vez, ¿verdad? Hace unos días yo me puse ahí en eso y aquí ya tenía una ampolla. Si uno continúa lo mismo, ¿qué pasa con esa ampolla? ¿Verdad? Se va haciendo fuerte. Bueno, cuando uno toca guitarra, usted toca guitarra, aquí se le hacen ampollas y llega al punto que ya no le duele. Al principio duele y es ahí donde muchos desertan porque duele. Pero luego ya no duele. Y así es el corazón de cristianos. Al principio de carne, pero se les empieza a hacer una ampollita acá y ya no hay sensibilidad por el pecado. Ya no duele. Ya no hay tristeza. ¿Tienes un corazón sensible aún o hay indiferencia o apatía? Mis hermanos, ¿qué haremos? Si incluso Cristo mismo nos lleva a extremos de incluso ser perseguidos, porque ahí también experimentaremos tristeza, y es esta tristeza que también viene expresando el significado de la bienaventuranza. Véalo en el contexto, Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurado de ellos es el reino de los cielos. Dice el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que realmente se entristecen de manera santa y piadosa son los que experimentan esta tristeza, mis hermanos, y esa tristeza va de adentro hacia afuera. Se llega a manifestar afuera. Es decir, comienza en el corazón y luego posee todo tu ser al punto que se manifiesta externamente. Ahora bien, mis hermanos, quiero aclarar que no es que nos la pasemos llorando tampoco, o tristes, o lamentándonos, ¿verdad? No se trata de eso tampoco. Ciertamente Dios nos consuela, de manera que nuestra tristeza se va, aunque va a regresar. Pues tenemos consolación acá. No estamos diciendo que tenemos que pasar llorando, tristes todo el tiempo. Como vimos antes en Filipenses, Dios nos manda a ¿qué? A regocijarnos. Ciertamente Dios consuela con las Escrituras, con su Espíritu Santo, con predicaciones y otros medios de gracia. Porque realmente somos consolados acá, pero lo seremos totalmente en la gloria cuando Cristo regrese. Eso me lleva, mis hermanos, al tercer encabezado, la declaración de la razón de la bienaventuranza. Es decir, ¿por qué somos bienaventurados? Bueno, los que lloran o se entristecen serán consolados. Notemos que el verbo en este caso está en futuro. ¿Recuerdan la bienaventuranza de 18? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ya es. En este caso, la declaración de esta razón de la bienaventuranza es una promesa futura. Serán consolados. Y habla de una consolación total, donde no necesitaremos otras consolaciones. Aquí somos consolados y pasamos tristes de repente y otra vez consolados. Estamos en ese ciclo de la consolación por la naturaleza pecaminosa en que estamos, porque somos una iglesia compuesta por pecadores, etc. Como lo hemos visto. Pero cuando lleguemos al cielo, seremos consolados y esa es la promesa final en última instancia. Y esa es nuestro anhelo. El verbo entonces está en futuro. Hay algo implícito acá. Yo no sé si usted lo ha notado, yo lo noté en mi estudio, pero aquí hay cosas implícitas. Y es que esos que sufren acá, que tienen esa tristeza santa acá, serán consolados. Implícitamente está diciendo que los que no lloran por estas causas que hemos estado diciendo, por el pecado que en última instancia es algo
relacionado con la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y el pecado, ¿verdad?, ofende a nuestro Dios, lo enoja. El que entonces no llora, el que entonces no está triste por su propio pecado y por el pecado externo, ellos entonces no serán consolados y no son bienaventurados. Y lo contrario de bienaventurado es malaventurado, y en otras palabras es maldito. El que no es bienaventurado es maldito. El evangelista Lucas, en el capítulo 6, él también habla de las bienaventuranzas. Una vez que habla de las bienaventuranzas, en el verso 24 y 26, hace esto que Mateo hace implícitamente, él lo hace explícito. Y él está diciendo, entonces, los ciudadanos del reino de los cielos son bienaventurados porque ese es su carácter, esa es su forma de ser. Miren cómo lloran por su propio pecado y por el pecado externo. Pero ¿qué pasa con los que no? Dice el verso 24 de Lucas capítulo 6, más hay, ese más, es decir, a estos les toca bienaventurados, pero hay de ustedes. Y ese hay es un hay de maldición. Esta es la maldición que les va a tocar a ustedes. Y note lo que dice el primer verso. Hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, el que no es ciudadano del cielo, el que no ha nacido de nuevo, en este mundo es consolado. ¿Y qué es lo que busca la gente? Si no es dinero. Porque el dinero trae consuelo. Si yo tengo dinero, puedo fácilmente curarme de cualquier enfermedad. Si la cura no está aquí, puedo viajar a Israel, donde hay científicos fenomenales y pueden darme esa cura para esto, para lo otro. El dinero consuela porque no tengo que preocuparme por la educación, si a mi hijo le va bien o mal, hereda mi empresa. Va a tener su casa, su carro. Si la cosa se pone cada vez más cara, no hay problema que yo de los intereses vivo. Las personas del mundo buscan su consuelo acá. Nosotros no, nuestro consuelo es Cristo. Y sigue también diciendo Lucas, o el Señor más bien, Jesucristo, sigue diciendo, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque van a tener hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Nosotros, los hijos de Dios, seremos consolados por Dios mismo. Ese es el título de la predicación. Dios mismo nos va a consolar. Pero el que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora puede reírse, ahora puede estar en un jiji jaja, agarrando las cosas de Dios en vacilón. Yo no me comprometo con la iglesia. Sí, aquí que me hablen un ratito aquí, otro allá, que oren por mí, qué bonito. Y agarra las cosas de Dios en vacilón. Ahora haga lo que le dé la gana. Y siéntase consolado porque hoy se levantó tarde, hoy está ahí en pijamas, tranquilo, relajado. Viva la vida como usted quiera. Pero lamentaréis y lloraréis y por toda la eternidad en el infierno. Recibiendo en cada microsegundo, digamos que va a haber tiempo, porque ya el tiempo no va a haber, es simplemente eternidad. Es simplemente por siempre y para siempre la ira de Dios. Nosotros no, nosotros sufrimos acá por causa del reino de los cielos y seremos consolados. Ay de vosotros, dice el verso 26, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo pensaba en esos falsos predicadores, tienen sus megas iglesias y todo el mundo habla bien de ellos. Usted habla a alguien que idolatra a Dante Gebel, no se meta con él, ¿verdad? Él es buenísimo, y que allá. Todo el mundo habla bien de él. Todo el mundo habla bien de Cash, ¿verdad? De Jesús Adrián Romero. Y toda esa gente que dudamos de su salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Hay de ellos, cuando más bien hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es lo más común con los verdaderos pastores? Que no son perfectos, con los verdaderos cristianos. Hablan mal de nosotros. Hablan mal. Bienaventurados cuando hablen mal de usted. Claro, que no tengan razón, ¿verdad? No tengan razón. Pero bienaventurados, hermanos. Porque así hicieron con nuestro maestro. Hermanos, la iglesia, nosotros, no va a ser así como esta gente. Que ahorita son consolados y van a llorar y lamentar por toda la eternidad. Dice Apocalipsis 21:4 que Dios mismo nos va a consolar. Esa es la promesa para una iglesia que está en persecución. Y esa es
el mensaje en Apocalipsis, traer consolación a una iglesia que está en tremenda persecución. Y dice, Él enjugará, Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, mis hermanos. Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Ese es el consuelo de nosotros. Cada lágrima, cada tristeza aquí, Él nos la va a consolar allá. Dios mismo nos va a consolar. Por eso, si usted está pasándola duro ahorita, que esta sea su motivación. Dios, tú me vas a consolar. Ahorita la voy viendo fea con los arroz y los frijoles. Ahorita la voy viendo fea, Señor, con mi trabajo. Ahorita la voy viendo fea en mi familia. La voy viendo fea con la sociedad. Porque así la mayoría de cristianos la pasamos no tan bien. ¿Cierto o no? Dios nos va a consolar. Señor, estoy sufriendo porque me duele ver a mi familia en su majadería de pecado. No ven que están perdidos. Les han dado un falso evangelio. Piensan que porque hicieron una oracioncita son salvos y no lo son. Es notable y evidente que no lo son. Pero Señor, solo tú les puedes dar vida eterna. ¿Qué ejemplo más bello el que vemos en Apocalipsis? Como iglesia. Y en esto de esta bienaventuranza. Por eso tenemos la lectura ahí. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice el mismo Jesucristo, hablándole a esta hermosa iglesia digna de ser imitada. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es una ciudad ahí en el Asia Menor. Y la palabra Esmirna viene de mirra. Y cuando usted piensa en mirra, ¿qué se le viene a la mente? ¿Verdad? Eso le querían dar a Jesús de tomar. Es asociado al sufrimiento, la mirra. ¿Ok? Es asociado al sufrimiento. Y es un nombre que tenía esta iglesia. Bueno, la localidad de esta iglesia era Esmirna. Es una iglesia que estaba en mucho sufrimiento. Muy bienaventurada. El primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto. Por eso Jesús se les presenta a ellos como aquel que sufrió aún la muerte. Fue bienaventurado potencialmente porque Él es nuestro modelo. ¿Y cómo lo trató el mundo a Jesús? Hasta la muerte. Pero la consolación es, mírame, estoy vivo. Resucité, vencí la muerte. Y les dice esto mismo Jesús, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia era muy bienaventurada porque estaba llorando, triste, por causa del reino de los cielos. Y yo conozco, dice Jesús, yo conozco tus obras, tu pobreza, pero ustedes son ricos. Era una iglesia literalmente que estaba en indigencia, ¿recuerdan? Si querían participar en gremios, porque ellos tenían los oficios de panadero, de agricultor, etcétera, tenían que participar en gremios. Y si no se involucraban en esos gremios, si no eran miembros oficiales, no podían ejercer. El problema era que con esos gremios tenían que adorar a César, declarar que César era Señor, y eso era blasfemia, y unirse en sus fiestas paganas de orgías. Los verdaderos cristianos decían, si tengo que vivir pobre, voy a vivir pobre, pero yo no doblo mis rodillas a ningún César, ni al sistema. Hoy muchos cristianos están doblando sus rodillas al sistema, no se dan cuenta. Como les dije al inicio, Costa Rica está entregada al viejo desorden mundial. Si los cristianos no nos damos cuenta de eso, estamos participando y vamos ahí. Muchos cristianos, muchos hermanos están ahí, van ahí ni se dan cuenta. Ellos sí se dieron cuenta, ellos dijeron, al carajo el sistema. Vamos a estar pobres, estaremos pobres, pero Cristo los ve como ricos. Y ellos estaban sufriendo, no solamente por ese sistema económico y social, sino por el sistema religioso. Los judíos que tenían sus sinagogas, les hacían la vida imposible. Probablemente eran ellos los que lo entregaban al César. Y ellos eran entregados a las cárceles por causa de esos judíos que decían, esos cristianos son idólatras, Cristo no es el Mesías, ellos deberían sujetarse al César y no lo son, y un montón de cosas. Ellos estaban ahí siendo fieles. ¿Y qué les dice Jesús? No temas en nada porque yo los voy a prosperar. No temas en nada porque vienen bienaventuranzas para ustedes de tal forma que va a abundar las riquezas en ustedes, va a venir abundancia en sus vidas.
falso evangelio de la prosperidad. Jesús no dice eso. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo le dice, estás sufriendo, sos bienaventurado y vas a padecer más. Sigue diciendo, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se cree que uno de los emperadores hizo una matanza de cristianos terrible. O sea, esa era la vida en esos tiempos. Algunas persecuciones duraron hasta 10 años. Pero Jesús le dice, sé fiel hasta que venga la riqueza, hasta que yo te bendiga. Aguántate, ya casi te cae ese montón de dólares. No, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Por eso él dice el que estuvo muerto. Jesús se pone como ejemplo, vea lo que me hicieron a mí me mataron, me arrancaron las barbas, me laceraron. Yo que los vine a sanar, a alimentar y a darles palabras de vida eterna, así me trataron, pero estoy vivo. Y a ellos les dice, vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Esmirna habían edificios que le llamaban coronas. Era algo esplendoroso, maravilloso, y la gente turisteaba por ahí, se maravillaban por eso. Entonces Jesús usa esa figura y le dice, a ustedes les tengo una mejor corona. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, ustedes, si realmente son cristianos, soportan el sufrimiento, son bienaventurados porque sufren, porque lloran, ustedes van a entrar al reino de los cielos. Esta prueba que les voy a estar dando va a manifestar externamente cuán bienaventurados son y serán consolados en el cielo. Por eso la promesa en Apocalipsis 21:4, que Dios va a enjugar sus lágrimas. Policarpo, discípulo de Juan, quien escribió el Apocalipsis, se cree que fue el pastor de esta iglesia. Y él vivió esto. Fue entregado a la cárcel y entregado a los verdugos. Y le decían, lo soltamos si usted niega a Jesús y adora a César. Se cree que él dijo palabras como estas: 80 y tantos de años he servido a mi Cristo y él ha sido fiel. ¿Cómo lo voy a negar? Mi fuego arderá por una hora, el de ustedes, si no se arrepienten, va a arder por toda una eternidad. ¿Qué esperan? ¡Traigan la leña! ¡Wow! Y se cree que no ardió la leña, tuvieron que clavarle una lanza o algo así. Dios milagrosamente lo guardó de ese fuego. Mis hermanos, somos bienaventurados porque lloramos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siguiendo a Jesús, que es el supremo ejemplo al final de cuentas? Eso me lleva al último encabezado. Jesús, nuestro supremo ejemplo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó con Jesús? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no fue consolado acá. Él tenía su gozo en el trono, en lo que iba a venir, en la eternidad. Entonces sufrió la cruz por amor a aquel que cree en él. Jesús fue a la cruz por amor a ti, si crees en él. Si usted no cree en él, tendrás que sufrir en la eternidad. Y eso fue para perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, y es que ese es el centro de nuestra bienaventuranza hoy. Porque Cristo murió por nuestros pecados, nosotros lloramos cuando pecamos, porque somos unos malagradecidos con Dios. Él nos salvó, nos perdonó, nos ama incondicionalmente, nunca va a dejar de amarnos a pesar de lo que somos. Y a pesar de eso, nos gana la carne, caemos en algún pecado. Hermano, es ahí donde está el verdadero sufrimiento del cristiano. Sufre porque ofende a Dios, mostrando un malagradecimiento, indiferencia. Aprovecho este texto para decirle a usted, si usted no ha venido en Cristo, en Él hay perdón de pecados. Él, Dios mismo, te va a consolar en el futuro si entregas tu vida a Él. Y es que de todos modos se sufre, en esta vida se sufre, este mundo es cruel.
Lo dice el impío y lo dice el cristiano. Este mundo ya per se en sí mismo es cruel. Es mejor sufrir para Cristo que no sufrir de todos modos en este mundo. De todos modos se sufre, de una u otra forma. Es mejor sufrir para Cristo. La recompensa es eterna, es segura. Él es entonces nuestro modelo. Él sufrió y fue consolado cuando entró en su trono. Él es nuestro modelo y nuestra motivación en el sufrimiento, así como lo fue para la iglesia de Esmirna. La bienaventuranza de hoy está afirmando que o hemos llorado, si somos cristianos, o vamos a llorar, nos vamos a entristecer, nos vamos a lamentar por la causa santa del reino de Dios. Y ante los ojos de Dios que está en el cielo y por las normas del reino somos bienaventuradas, verdaderamente felices. Sí, felices en el sentido más elevado de la palabra, por eso superlativamente bienaventurados. Si no estás en Cristo, si no has venido a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Dice Santiago 4, 7 al 10, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ojo el llamado, pecador, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Deje de divertirse con el pecado. Llore por su pecado. Y tendrás gozo. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Si usted ha nacido nuevo, entonces, mis hermanos, que ojalá Dios le haya hablado también y que de verdad nos analicemos qué tan sensible es mi corazón ante el pecado. ¿Cuánto lloro? De verdad, ¿cuánto me entristece? ¿Cuánto me frustra que no me someta cada vez más a la palabra de Dios, a la obediencia a Dios? ¿Cuánto sufro a causa de la santidad de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos. Que podamos ser una iglesia más sensible y que lloremos en el corazón y si hay que soltar lágrimas, las soltemos. Porque es de cristianos llorar. Padre Santo, tú eres bueno y maravilloso. Dios, ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto me hace falta, Señor? Que podamos vivir esta bienaventuranza. Señor, quita cualquier insensibilidad que haya en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Padre amado, a contemplar tu santidad cada vez más, porque es así como vamos a llorar más. A ser sensibles ante nuestro pecado y también el pecado a nuestro alrededor, la indiferencia a nuestro alrededor, la apatía. Ayúdanos. Y que una manifestación de eso, Señor, traiga fruto visible en nuestra vida, tanto en nuestro hogar como esfera familiar, tanto como en la esfera de la iglesia y en la esfera de la sociedad. Ayúdanos, oh Padre amado. Que este mensaje, Señor, nos confronte, nos consuele, porque en ti también ya nuestros pecados han sido perdonados. Toda indiferencia, toda apatía en nuestro corazón, toda insensibilidad al pecado, todo eso ya ha sido perdonado. Renueva nuestra fuerza, aviva nuestro corazón. Pon en nosotros un anhelo por tu santidad y por tu gloria, para poder ser útiles en tu reino. Sabemos que al mundo le espera sufrimiento. Eso vemos venir, Señor. El mundo, lo que vimos, esto no pinta para nada bien. Está profetizado de todos modos, ya sabemos. Pero también sabemos cómo va a terminar la historia. Por eso anhelamos tu glorioso regreso en gloria, donde seremos consolados y nuestras lágrimas serán secas por el mismo Dios del universo. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos grandemente. Que salgamos de acá, Señor, con la meta, con las ganas, la motivación de vivir estas bienaventuranzas. Ser pobres en espíritu,
y llorar y entristecernos cuando hay que hacerlo. Ayúdanos, oh Dios, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos